en Israel hay una clase religiosa y una clase política que tiene generalmente una preparación mayor que la que hay en Europa continental y desde luego en España, por supuesto. Sin comparación. Porque lo he tratado, lo he conocido, he hablado con ellos. No, se basta ver además los emigrantes, los que han ido allí y todo. Los que han venido aquí a España, claro. He visto embajadores, lo he hablado con ellos y he visto que tienen una preparación superior. Sí. Intelectualmente. Sin comparación. Y hay una tesis de que bastante extendida de que por qué se considera que los intelectuales de Israel o Carlos Marx, Freud, Einstein, etcétera, ¿por qué los grandes genios, hay tantos grandes genios entre el pueblo judío siendo una minoría comparado con los demás? ¿Por qué? Y la tesis que hay más extendida es que la educación religiosa, los análisis hermenéuticos de las escrituras, de los libros de la Torá, le obligan desde pequeñitos a estar haciendo un análisis semántico de las palabras que no hacen ningún otro país. Es que la religión y que eso desarrolla la inteligencia. La religión es la base de la cultura, el culto, del culto viene la cultura, etcétera. Desde luego, claro. Pero esa es la explicación más extendida. Claro. Que la educación religiosa en Israel obliga a un análisis tan profundo del idioma y de las palabras que desarrolla la mente del niño y luego están más habilitados para las matemáticas, para la economía, para todo, y para la psicología. Claro, es lo que está ocurriendo ahora en Europa, que se están destruyendo. El lenguaje europeo no se entiende yo no estoy muy seguro de esa tesis, las bases religiosas. Yo la nombro, pero yo no estoy muy muy seguro. Pero por ejemplo, en Europa, los lenguajes europeos, eso sí está claro. Sin la religión no se entienden las palabras. No, eso es verdad. No, hombre, y lo mismo entre ellos. Y es que no se entiende nada. Es que la política sin conocer el origen de la religión no saben lo que es. Es que no se entiende nada. Es que todas las palabras de la política proceden de la religión. Claro, y eso se está destruyendo. Eso es evidente. El laicismo radical o las tonterías del progresismo lo está destruyendo. Los lenguajes, la educación. Por ignorancia. Está por ignorancia, yo que sé, resentimiento, yo creo que lo de más mucho mental. El resentimiento, que el resentimiento nació en el siglo XVIII y se ha ido extendiendo. En el fondo, que es todo esto del yo en mi libro nacionalismo radical y el socialismo radical. Yo tengo una reflexión sobre el resentimiento. Claro. ¿Sí? Es verdad que hablas tú también allí. Sí, yo le he dedicado es verdad que el resentimiento es hoy forma parte de la ideología europeísta. Sí. El resentimiento. Pero es interesante esa tesis. Y es destruir los lenguajes, porque además, como decía Orwell, me parece que Alicia en el País de las Maravillas, el que domina el lenguaje manda. Eso es verdad. No, es más las célebres poesías. Nombras la cosa y la dominas. Y la dominas. Pues, claro, qué maravilla. Claro, si el problema es poner nombres a las cosas. Fue el origen de la cultura. Claro, en la Biblia, poner nombres a los animales, todo aquello. Sí, claro. El vocabulario nace como taxonomía. Claro. Por eso las primitivas palabras casi todas tienen un origen onomatopéyico. Claro. Antes que el significado etimológico es onomatopéyico, una imitación del sonido que se oye. Sí. No, pero es verdad que todo lo que hablamos es importantísimo, pero es que en Israel está vivo lo que en Europa está muerto continental. Por necesidad, además, en Israel. Porque lo necesitan. Porque está en peligro de desaparecer. Y entonces están en las raíces de la cultura, que es la religión, en el análisis de la religión aplicado a la política y con escuelas de seminaristas, que son los rabinos, que están difundiendo continuamente la necesidad de la interpretación de textos. Y eso, claro, yo por lo que no estoy de acuerdo es, porque hoy yo veo en las juventudes, sobre todo, los jugadores de ajedrez, o las matemáticas, o los físicos, que cuanto más jóvenes y menos humanidades saben, y más habituados están en los números, son más precoces en el desarrollo de su inteligencia. Y eso es un fenómeno moderno, porque antes no se sabía, pero la experiencia del Internet y de los ordenadores ha hecho que los espíritus matemáticos y los números que se manejen, la prueba es que ya ni hay idioma. ¿Qué hacen en Internet? Suprimir, poner X en lugar de por y cosas así, porque ya no necesitan ni idioma, lo que quieren es cantidad. Sí, pero con eso se carga la estética. Uy, por Dios. Que es la base de todo. Hombre, desde luego que sí.